Buenos días, alumnos del grado décimo. Hoy vamos a realizar el ejercicio número 10 de AutoCAD y Sketch. Primero vamos a abrir el archivo de AutoCAD que venimos realizando, el ejercicio que estamos realizando. Y lo primero que nos debemos dar cuenta es que tenemos que borrar todo el entorno que tengamos de dibujos. Por lo tanto, vamos a guardarlo como un archivo nuevo y vamos a escribir plantilla para Sketch. Lo guardamos en un lugar en donde lo podamos tener en cuenta, un escritorio para tenerlo más en cuenta. Y proseguiremos a borrarle todo lo que no sea del dibujo, todo lo que tengamos al lado que no sea del dibujo. Siguiente, lo vamos a trasladar. No, vamos primero a borrar también todos los espacios de vistas y las vamos a eliminar. Solo vamos a dejarla de por defecto. Lo que queda, al igual vamos a borrar aquí como tenemos el formato, vamos a borrarla y solo que nos quede una pero en blanco. Listo, ya cuando tengamos esto seleccionamos el dibujo todo y escogemos el comando mover, lo cogemos de una esquinita, de la esquinita inferior y le damos 0,0. Eso nos indica que nos mueve a la coordenada inicial del AutoCAD donde está la X y la Y. Si nos desaparece el dibujo no nos preocupamos, damos zoom y lo ubicamos en toda la esquina donde aparece la X y la Y. Luego vamos a apagar la capa de medidas. Tener en cuenta que obviamente escogemos otra capa y apagamos la capa de medida y listo, lo guardamos. Lo vamos a guardar también como formato de imagen. Para eso vamos a ir en la parte donde dice imprimir y en donde nos aparece la impresora por defecto vamos a escoger nos dice Publish JPG. Ahí damos la ventana y escogemos que es lo que el dibujo de esquina a esquina y le damos a aceptar. De esquina a esquina dibujo quiere decir que de la esquina superior a la esquina inferior seleccionamos el dibujo. Le damos guardar los parámetros en monocromático y aparece como lo queremos guardar. Obviamente también lo vamos a guardar como formato para Sketch y lo vamos a guardar como formato de imagen. También lo guardamos en el escritorio donde lo podemos tener en cuenta. Entonces ya tenemos los dos guardados, entonces cerramos la ventana de AutoCAD y nos vamos a Sketch. Una vez en Sketch, que abra Sketch, recordemos que lo abrimos en el primero que aparece en el simple métrico. Y cuando ya estemos dentro de Sketch, vamos a ir a la ventana donde dice archivo importar. En fila importar o archivo importar. Escogemos y vamos a buscar nuestros formatos dentro de la plantilla DWG y lo buscamos obviamente donde aparezca, le damos clic y le damos importar. Listo. Tener en cuenta que cuando lo vamos a importar en el archivo esté seleccionado el formato en que lo queremos importar y tener en cuenta que esté en métrico y escalarlo y lo importamos. Ahora, para los que no dejan importar por DWG, porque hay muchos sketches que no lo dejan, lo vamos a importar como modo de imagen. Como ya lo tenemos guardado como imagen, entonces lo que tenemos que cambiar es donde dice importar y acá en JPG y listo. Ya nos aparece el archivo que teníamos guardado en formato de imagen. Lo escogemos y le damos importar. Y entonces tener en cuenta que aquí pues lo tenemos que escalar. Le damos un clic y clic sin importar que nos quede pequeño, que aquí vamos a enseñar cómo vamos a escalar. Entonces todos tenemos que tener nuestra medida preestablecida. Acá en el lado izquierdo donde están las herramientas de Sketch tenemos una que dice acotar. La vamos a seleccionar para medir nuestro dibujo. Si esta barra de herramientas no nos aparece, recuerden que la buscamos por esta parte, la barra de herramientas, y seleccionamos donde dice, donde aparecen todas las herramientas. Obviamente ya cuando la tenemos damos el icono, medimos de esquina a esquina. El formato original, acuerden que es 5, es el que tiene que medir, pero cada uno tiene su medida estándar de acuerdo a su código. Entonces acá medimos y si tenemos una medida diferente lo vamos a escalar hasta convertirlo en la medida que queremos. Entonces para escalar seleccionamos el dibujo, la imagen, y vamos a darle a escalar.
nos aparece esta referencia de esta esquina hacia el centro. Vamos a empujarla un poquito hasta que nos quede la medida que queremos. En mi caso son 5, en el suyo obviamente es la medida asignada según su código. Tenemos las dos formas de poder dibujar Sketch. Obviamente cada uno va a dibujarla en el formato que tenga preestablecido. Sugiero que la mejor forma es en DWG, en el que se importó de AutoCAD, pero si no lo tiene, pues también se pueden hacer. Lo va a hacer de las dos formas. Lo primero que hacemos es retirar el muñeco con la herramienta desplazar y vemos que esto se genera como un grupo que podemos dibujar sobre encima, como una plantilla. Entonces escogemos la herramienta de lápiz y vamos a dibujar encima del contorno para dibujar los muros. Recuerden que debemos cliquear bien y que este clic esté sobre los sombreados verde, rojo, que nos indican la ortogonalidad del dibujo. Cuando ya se nos cierra el área, se nos sombrea en un gris. Esto quiere decir que está bien dibujado el contorno. Entonces, lo que hacemos es calcar encima de la plantilla que tenemos hasta generar áreas. Estas áreas obviamente son los muros de este dibujo y es lo que queremos dibujar para poderlos extruir. Extruir es convertirlos en 3D. Listo, ya estos son todos los muros. Vamos a hacer la prueba también para los que tienen imagen. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado porque tenemos que ver que este punto arranca desde aquí. Puede ser cualquiera, pero el sketch nos indica un punto más o menos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá no hay problema, aquí es de esquina a esquina. Y lo llevamos hasta la siguiente esquina. Es un poquito más cuidadoso dibujar con el formato de imagen. Y acá, pues el ancho del muro nos permite también que tenga las referencias de las líneas. Nos devolvemos y aquí es donde toca tener en especial cuidado para cuando vayamos a dibujar los líneas, los muros, las líneas que corresponden en el otro costado. Acá, por ejemplo, tenemos que tener la guía de donde nosotros tenemos que tener el punto negro, me indica la guía de referencia de los otros puntos, para tener en cuenta que tengo que dibujar con referencia a unos muros preestablecidos. En el anterior no había problema, por eso es que la compatibilidad de DWG y Sketch es mayor que la de la imagen. Cuando yo vengo hasta acá y cierro mi dibujo, ya automáticamente me selecciona que está bien dibujado. Acá es donde les digo que tengo que tener en cuenta esta verticalidad. Acá debo empezar a dibujar porque es lo que me determina que el dibujo está alineado con el muro anterior. Entonces esto es el orden de dibujar sobre el formato de imagen es específicamente determinar que no nos podemos pasar de los anchos preestablecidos, como en este caso. Acá nos da la guía y ahí ya. Listo, cerramos y ya tenemos otro muro. Lo mismo va a pasar con estos. Entonces empezamos a dibujar y aquí hacia la izquierda tener mucho cuidado, calcar con mucho cuidado, y acá tener en cuenta este punto de referencia que es la que nos está alineando los dos muros. Y para el otro sentido no hay ningún problema. Listo, ya está. Una vez seleccionado los muros, en cada caso particular, recuerden que estamos dibujando el que pueda con AutoCAD mucho mejor. Cogemos esta herramienta que es extruir y le damos hacia arriba 2,70. Automáticamente acá le doy doble clic, doble clic, doble clic y listo, sube la referencia anterior. 2,70, doble clic y doble clic. Y de pronto que nos pase algo, entonces vamos a enseñar aquí qué pasa cuando no doy la altura, que me queda otra altura. Pues simplemente, como ya tenemos una altura referenciada, es seleccionar el área y jalarlo hasta una altura, un punto, buscamos en una altura ya definida y le damos clic y listo. Seguimos. Ahora vamos a dibujar lo que hace falta de los muros, la parte que se llama el antepecho, que es la parte baja donde van las ventanas. Para esto, pues hay dos formas de dibujarlo. Le voy a enseñar un secreto. El secreto para dibujar más rápido es que con el lápiz es mucho más lento que dibujarlo con la herramienta de rectángulo. Vamos a mirar en este costado la herramienta
lápiz tenemos que tener mucho cuidado con lo que son los anchos de estos muros. Entonces también la forma de llegar a ellos es un poquito más complicada. Entonces cuando comprobamos que de aquí a aquí tenemos que dibujar la línea, y por dentro también para dibujar el ancho como la referencia de las ventanas, entonces muchas veces no me da el ángulo y no puedo tener bien la referencia, se enreda uno para poder dibujar. Al igual ahí lo hice, pero entonces demostremos que es más rápido con esta herramienta. Con polígono llevamos de esquina a esquina y ya más rápido tener la referencia de que no nos vamos a equivocar del ancho del muro que se pretende hacer. Entonces es de esquina a esquina de los puntos ya referenciados. También hay que tener un orden para entender que este ancho no nos va a cambiar de esquina a esquina y listo. Cuando está sombreado es ya el área que podemos estudiar. Esto pues es mucho más fácil para hacerlo sobre la plantilla de imagen. ¿Por qué? Porque la plantilla de imagen nos entiende que podemos estar fallando en cualquier línea que nos falle, pues la instrucción va a ser más difícil. Entonces aquí es el derecho tener de esquina a esquina para poder dibujar los áreas las cuales tenemos que extruir. Entonces ya teniendo esto, ahora procederemos a hacer lo mismo con las partes de arriba, que son los dinteles. Listo, en la parte de arriba exactamente lo mismo. Generamos una región, acá nos genera un área total, no nos preocupamos, después vamos a arreglar esto. Primero los dibujamos todos, todo lo que vamos a dibujar por encima en este sentido, y aquí nos damos cuenta que me hizo falta un muro, pero entonces no nos preocupemos. Esta sección la seleccionamos con flecha y la suprimimos. Suprimimos todas estas áreas que no necesitamos. Y acá hay otra interior. Dejamos el espacio vacío. Acá nos hace falta un muro, pues con la misma herramienta que estamos haciendo de rectángulo, la seleccionamos de esquina a esquina y después la extruimos a la altura total del muro. La llevamos hasta la punta superior y ya nos quedó el muro que nos hacía falta. Borramos lo que nos sobra, en este caso la parte superior, y seguimos con el siguiente dibujo en el formato imagen. Acá se nos generan varias regiones. Y cuando ya tenemos las regiones, seleccionamos con la flecha y empezamos a suprimir estas áreas que no nos sirven. Esta y esta, la del frente, que es la ventana. Listo. Acá en el otro lado nos hace falta una puerta. La vamos a hacer y borramos lo que sobra. Listo. Ya teniendo estas áreas de referencia, las vamos a extruir. Entonces seleccionamos la herramienta extruir y la extruimos coma 9, coma 4, perdón, coma 4, y seleccionamos el siguiente en el mismo orden. Acá podemos ver que si le damos doble clic, pues se nos va hacia abajo. Entonces lo que hacemos es simplemente volver a seleccionar el coma 4 en todos los bordes, y de la parte superior hacia abajo le vamos a dar coma 3 en todos los segmentos, coma 3 cada uno de los segmentos, para generar lo que son las aberturas de las ventanas, coma 3, y las puertas, que tenemos en este caso 3 ventanas y 3 puertas. Entonces en todas seleccionamos hacia abajo, construimos hacia abajo coma 3, sin importar cómo nos esté quedando. Ahorita vamos a mirar que, por ejemplo, en la parte posterior de uno de estos vanos nos quedó un vacío, que simplemente lo corregimos con el lápiz, trazamos una línea en cualquier sentido y ya esto nos genera un sólido, que generalmente esto es lo que hacemos, extruir sólidos para generar la sensación de los que son los interiores, las paredes en 3D. Listo. Esta parte es que le digo que me quedó como un vacío acá con el lápiz, y cojo una línea y listo, ya se me convirtió. El siguiente paso que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de borrador y vamos a borrar todas las lineecitas, estas lineecitas que se generaron, y que lo que hace es pues determinar unos cortes en el dibujo, pero no las necesitamos, por el momento la borramos
los costados, todos los costados de las ventanas y por encima de las ventanas. En todo el dibujo rotamos con la herramienta Jigsaw o rotar. Recuerden que la herramienta girar es diferente de la de rotar, la visual de rotar. Esta herramienta nos permite que con el mouse y con el scroll, presionándolo por encima, rotamos alrededor de la imagen. Vamos rotando y vamos mirando para borrar todas las líneas interiores y exteriores que nos genera el dibujo, y así poder establecer que el dibujo nos quede limpio. Acá en esta parte borramos y listo, ya se borró en esto, y acá lo mismo. En el otro dibujo pues yo estoy haciendo los dos dibujos, pero obviamente cada uno hace su dibujo de acuerdo al formato de importación que le permitió Sketch. Recuerde que muchos sketches no permiten la importación de DWG. Aquí tenemos un error, ahorita miramos cómo corregirlo, que es una abertura que quedó en el muro. Una vez cuando borramos todo, miramos cómo vamos a arreglar este error, que es simplemente sencillo. Simplemente hay una abertura y obviamente tenemos que cerrarla con la herramienta la que cerramos acá, y borramos esta parte que es la región que nos genera para que nos deje trabajar adentro, y otra línea acá y acá, y ya nos genera todo el segmento que necesitamos, y borramos las linecitas que nos sobran a los lados y listo, ya tenemos el sólido total. Ya una vez teniendo todo el sólido, por último lo que hacemos es crear un grupo. Entonces tenemos que seleccionar todo el sólido. Entonces la forma más fácil de seleccionar todo el sólido es darle, porque recuerden que Sketch descompone muchas veces las formas que hacemos cuando queremos dibujar algo. Entonces seleccionamos triple clic en cualquier área del dibujo y nos selecciona todo el sólido y lo convertimos en grupo. En clic derecho, crear grupo. Esto nos permite que no nos deforma como estamos viendo acá. Si nosotros vamos a querer mover una pared, nos deforma la figura, no la transforma de esta forma. Entonces, para evitar eso, que nos desconforme la figura, que ya la tenemos seleccionada, pues lo que hacemos es triple clic y en cualquier área del sólido y creamos el grupo. Clic derecho y en la parte que dice crear grupo y listo.